tocaremos un tema controversial: ecumenismo y sincretismo. Concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Cabe enfatizar que esto es de los primeros siglos, cuando la Iglesia Católica era un gobierno establecido, universal en todos los lugares, a los que los obispos, tanto como ortodoxos y católicos, buscaban la unión y la doctrina correcta conforme a las Escrituras. El primer concilio fue conocido como el Concilio de Jerusalén. Es reconocido por la Iglesia como el primer concilio dado en Jerusalén, donde se tocó un tema bastante controversial sobre el entendimiento de la palabra de Dios y sobre guardar la ley mosaica, donde Santiago toma liderazgo y propone que por prudencia que los no judíos se abstuvieran de prácticas que podían escandalizar a los demás y pecados evidentes, dando a entender que los gentiles, los no judíos, habían sido aceptados por la fe y habían sido purificados por la fe y no por guardar la ley. El segundo concilio fue celebrado en el 325. La controversia principal fue en contra de la divinidad de Jesús. Arrio, un obispo, según se dice de él, era bastante piadoso y tenía una gran predicación. No concebía que Jesús fuera Dios, pues eso daba a entender que habían más dioses, ya que si querían separarse del paganismo y de la idea de dioses, no podía ser así. Pero conocemos la historia. Se realizó el credo llamado como Niceno, donde se declara de Jesús que Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. El segundo concilio fue en el año 381, conocido como el Concilio de Constantinopla. En Constantinopla fue determinado totalmente que el arrianismo debía ser rechazado, y tocando el tema de la deidad del Espíritu Santo, de lo cual en concilios anteriores no se había tocado sobre el tema. Y también se ataca el apolinarismo, que Jesús no poseía un alma humana, sino que era un alma divina. El cuarto concilio fue el Concilio de Éfeso, celebrado en el 431. Este concilio atacó la doctrina de los nestorianos, que aparentemente declaraban que Jesús tenía dos entidades, la humana y la divina. En este concilio se afirmó el término Madre de Dios, no con el sentido que lo conocemos ahora, sino con el sentido de que Jesús era Dios mismo y por lo tanto María era Madre de Dios, dando a entender que Jesús era hombre y divino, dos naturalezas en una sola entidad. El quinto concilio fue el Concilio de Calcedonia en el año 451. Se enfrentó monofisismo, que enseñaba que Jesús solo tenía una naturaleza. El concilio determinó que en Jesús había una unión hipostática, esta famosa palabra escuchada en la iglesia. O sea que estaban plenamente unidas y no se confundían y no cambiaban, sino que una y otra estaban en una unión perfecta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el llamado ecumenismo moderno? El sincretismo es el problema donde no hay una convicción, donde toda doctrina busca compaginarse, conciliar doctrinas que son contrarias y no se pueden compaginar. Es ahí donde está el problema. Afirmar que todas las religiones llevan a Dios a las corrientes de pensamiento y que todas tienen la razón. El problema con el llamado ecumenismo de los evangélicos modernos en la Iglesia, junto con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con el sentido primario de la palabra ecumenismo. Ahora no se ven asuntos de doctrina, sino solamente buscan una simpatía con fines personales, económicos y crecer su público de mercado. El ecumenismo era la unión de las iglesias tempranas para atacar las herejías. Ahora bien, te pregunto, ¿será posible que la iglesia de hoy pueda tener concilios ecuménicos? ¿Será imposible por la doctrina ya desarrollada que tienen las denominaciones, que pueda haber concilio donde busquen la unidad en la ortodoxia? Me gustaría que dejaras tu opinión y comentario sobre este tema tan controversial.